Buenas amigos, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Nuestro tema 73, correspondiente a la fecha, una temática como siempre interesante, un programa que hacemos desde la península de Azuero para la gente de la península de Azuero y naturalmente para otras personas que habitan en la República de Panamá y un poquito más allá. Hoy hemos cogido un tema importante, un tema de cooperativismo, porque ya hemos desarrollado en términos generales, recuerdo hace meses atrás, el tema general del cooperativismo en la península, pero hoy queremos hacer más énfasis en este tópico por una sencilla razón, porque hay cooperativas en la península que son emblemáticas, cooperativas que han marcado la historia de este movimiento, no solamente aquí en las provincias de Herrera y Los Santos, sino en la República de Panamá en general. Eh, el cooperativismo, todos sabemos, es una actividad de unión, de fortalecer entre las personas para tratar de resolver algunos problemas determinados. Y generalmente cuando uno habla del cooperativismo, la teoría y los libros siempre hacen referencia al caso inglés, eh, por aquellos 28 trabajadores de la industria textil en Rochdale, en Inglaterra. Estamos hablando del año 1844. Cuando se habla de cooperativismo siempre hay esa referencia a esta zona y es cierto, pues, en un momento donde se vivía en Europa los problemas de la revolución industrial, ah, estaban comenzando los grupos sociales también a demandar muchas otras cosas, los movimientos obreros que van a tomar fuerza para aquellas calendas, los pensadores, algunos muy radicales, otros más eh, reformistas. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas presente porque el movimiento cooperativista es un movimiento dentro del sistema capitalista, dentro de la sociedad eh, tal y como existía, tal y como existe actualmente. Y en el fondo, naturalmente, es un movimiento de reforma, de tratar de que el sistema no sea tan perjudicial para los sectores sociales particularmente. Y en Panamá hay antecedentes muy interesantes también del cooperativismo de los años 20, por ejemplo, algunas cooperativas que surgieron en la antigua zona del canal, que fueron las primeras. Pero hablando de Panamá propiamente dicho, es decir, de cooperativas que surgieron en una área no tan conflictiva como la zona del canal, siempre hay referencia al intento de cooperativas en Bocas del Toro. Esto es muy importante. Estamos hablando de la década del 50, de 1952. Y yo quiero, el tema de hoy es sobre la cooperativa, pero una cooperativa en particular. Me voy a referir a la cooperativa de ahorro y crédito José del Carmen Domínguez RL, que tiene su sede en Bellavista de Guararé desde 1957, que tiene sucursales en Macaracas, sucursales en la ciudad de Panamá. Pero nos interesa ver esto porque en la península esta es una cooperativa pionera. Es la primera cooperativa que se organiza por estas tierras y es un símbolo del movimiento cooperativista, no solamente a nivel de la península, sino a nivel nacional. Pero yo decía que esa cooperativa que se da en Bocas del Toro y que pues van a subir otras cooperativas aquí en la península y en la República de Panamá en general. Y uno tiene que entender el periodo en que surgen estas cooperativas. Estamos hablando de la década del 50, cuando comienzan a diseminarse por la geografía nacional. Eh, y cuando surge también de parte del Estado un departamento relacionado con las cooperativas a nivel nacional. Y allí vamos a ver que se va a desempeñar una mujer muy importante para el movimiento cooperativista de la República de Panamá. Pero esa época del 50 es una época de transición en Azuero, es una época donde comienza a
transformarse el estilo de vida tradicional de la gente que habitaba la península y surgen nuevos desafíos, nuevos estilos de vida, y una de estas novedades que va a surgir en la península es precisamente la cooperativa. La cooperativa va a reflejar, va a ser un indicador de esos cambios, pero es importante tener presente lo siguiente. Yo decía o planteábamos hace un momento la cooperativa en Rochdale, en Inglaterra, pero resulta que el movimiento cooperativista en la península tiene una característica muy especial. Esta ha sido como tierra abonada para el desarrollo de cooperativas. Usted va por cualquier lugar y hay una cooperativa instalada, sobre todo de ahorro y crédito inicialmente. Y esto tiene una explicación. De los años 20 con Porras y con los liberales y al inicio con los conservadores en la separación de Panamá de Colombia, el país va a comenzar a transformarse y van a haber muchos cambios. Van a haber construcción de carreteras, hospitales. De eso hemos hablado bastante aquí en los 72 programas anteriores. Este programa entonces es Jocadón. Jocadón, la cooperativa guarareña. Ese es el título que le hemos puesto. Y Jocadón es de José del Carmen Domínguez, que es un personaje que fue alcalde de Guararé y que se agitó socialmente en los años 40 y principios de los años 50, y que desempeñó un papel importante, y se quiso honrar a este hombre cuando se crea la cooperativa. Pero la cooperativa José del Carmen Domínguez no nace, digamos, en el área central de Guararé, lo que podríamos llamar el casco antiguo de Guararé, donde están las principales calles, las principales casas, cuando Guararé tiene formato de pueblo. Y va a surgir en un pueblo, en una aldea, porque era una aldea en aquella época, en una aldea de pescadores, de agricultores y de ganaderos, muy pegada a la costa peninsular en la sección oriental, muy ligada al Océano Pacífico, lo que va a marcar muchas de las actividades que se van a ir desarrollando. Además, por ahí llegaron los colonizadores en el periodo de la colonia, por ahí llegaron también grupos de minorías étnicas. Me estoy refiriendo al sector de lo que la gente llamamos en Guararé el puerto, o en el caso de la zona del Longoronal, en la Enea de Guararé, donde llegaron italianos y demás. Pero a nosotros nos interesa eso porque va a surgir en un pueblo que está pegado a Guararé, con una gran cantidad de problemas para la época, que venía arrastrando desde el siglo, desde los siglos anteriores realmente, y que va a tener otro nombre. Y este pueblo, donde tuvimos la dicha de nacer, se llamaba antiguamente El Potrero. Y la misma denominación del sitio nos está indicando cómo surgió el pueblo, ligado a una especie de calle de ir para el mar, y va a ser un pueblo que va a ir surgiendo con casas diseminadas por esa zona. Entonces, estamos hablando de que este poblado, que se llamaba El Potrero, después, como sucede siempre en la península, la gente comienza a cambiarle los nombres a los pueblos, a poner el nombre de santos, o porque sean denominaciones que al final después a la gente no le gusta, como el caso del Potrero, que termina denominándose Bellavista de Guararé en la primera mitad del siglo XX. He visto en los archivos parroquiales de Guararé que el cura escribe fulano de tal que nació en El Potrero, es decir, en lo que ahora es Bellavista de Guararé. Entonces, un pueblo con muchos problemas,
con dificultades, como todos los pueblos para aquella época de la República de Panamá y sobre todo de las áreas interiores, incluso de la propia ciudad de Panamá, que tenía problemas muy grandes y que no es del caso de entrar en detalle ahora mismo. Lo que nos interesa es, lo que sí tenía Bellavista es que era un pueblo con mucha cohesión social. Como era un pueblo que para la época, la década del 50, podría tener unos 300, 400 habitantes, no más de eso, y donde todo el mundo de alguna manera estaba emparentado, estaba vinculado a una familia con otra. En Bellavista había ese sentido de pertenencia que venía del desarrollo de las juntas, porque las juntas de Embarra y las juntas de la Socuela son el componente panameño del cooperativismo. Y mucha gente fue por siglos cooperativista en la península sin saber que eso era cooperativismo. Y simplemente lo conocían como junta, reunirse para resolver problemas de tipo colectivo. Entonces, como todos los pueblos de la península, como todos los pueblitos interioranos, el Potrero, que luego se llama Bellavista, va a tener esa experiencia interesante que va a ser importante para el futuro del cooperativismo. Y esto no es casual que esa cooperativa haya surgido en Bellavista de Guararé en el año 1957, porque ya venía el pueblo con una experiencia previa. Ya la gente se había reunido, por ejemplo, para mejorar la carretera que lo unía con Guararé, o para mejorar la avenida central, para llamarle de alguna manera, de aquella época, que era la calle principal de Bellavista. La gente arreglaba eso, la gente se reunía, incluso para las fiestas que se celebraban el 21 de enero, relacionado con Guararé, y que eran con mayordomos y que los beneficios eran colectivos. Eh, bueno, había una experiencia interesante, acumulada, de la necesidad de trabajar juntos para resolver algunos problemas. Eh, Era una experiencia que se estaba dando en otros lugares, eh, pero estamos hablando de una población que para aquella época el nivel de instrucción no era tan alto. A lo sumo, la mayoría de la gente tenía escuela primaria, básica. Algunos habían tenido la dicha de estudiar algo en secundaria. Eh, y después eso va a cambiar en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, esta es la época, para que veamos cómo va cambiando, esta es la época de Dorindo Cárdenas, esta es la época del Festival de la Mejorana en el 49, que va a ser un hito importante. Eh, y hay que entender todos estos elementos para estar claro en torno a por qué va a surgir la cooperativa eh, de ahorro y crédito, como se llamó inicialmente, José del Carmen Domínguez RL. Eh, como siempre hay liderazgos en todos los pueblos. Yo no quiero mencionar nombres porque la cooperativa es una hechura de tipo colectiva. Eh, Ahí contribuyó mucha gente, desde los que podían ser directivos hasta aquellos otros que no fungían como directivos en la cooperativa o no tenían un liderazgo, al menos un liderazgo así de dirigir al grupo, pero que sí fueron importantes. Y quiero mencionar a Pablo Durán. No puedo pasar por alto mencionar a Pablo Durán. Pablo Durán era un maestro, es un maestro, eh, ya con algunos años encima todavía, que estaba claro en esto, que había visto también con su experiencia eh, otras cosas y otros estilos de vida. Por eso
Pablo Durán va a jugar un papel importante en la creación de la cooperativa. Y va a surgir la cooperativa en diciembre de 1957, como si fuera un regalo del niño Dios a la península de Azuero. Eh, allí tengo que mencionar, a fuerza de ser justo con la historia, a Alejandro Pinzón Jaén, que también fue el primer gerente de la cooperativa Atonore por mucho tiempo. Y ahí podríamos ir mencionando otro listado de personas que, a las cuales se le debe, y hay una placa en la cooperativa, afortunadamente, que recoge esos primeros asociados. Esa gente que hizo un trabajo importante aquí en la región y que hicieron posible, naturalmente, el surgimiento de la cooperativa eh, propiamente dicha. Eh, Voy a hacer un alto, como siempre, para identificar a alguna gente que está a esta hora eh, siguiéndonos. Eh, a nuestra amiga Celia Sanjur. Un placer que Celia esté con nosotros aquí a esta hora. Eh, También está el caso de Víctor Escobar, que nos sigue, Claribel Pimentel, que se nos está uniendo. Eh, Está el doctor Ronnie Solís, dice: las cooperativas son muy fuertes en nuestra región, indiscutiblemente. Está Iris Mireya González Barrios, Gira Sáez, Loriber González, Ramón Bernal, Carlos Acambra Palomino, allá en Bellavista de Guararé, Tomás Mosquera, Agustina eh, Vergara Cedeño, que a propósito es funcionaria de la cooperativa durante mucho tiempo, allá en Bellavista de Guararé, Daniel Domínguez, Aldo Ríos, Marvin Pineda. eh, Dice nuestro amigo el doctor Ronnie Solís que en uno de mis viajes, escribe, a Italia, quería comprar algunas cosas y fui dirigido. Vamos a ver si podemos leer aquí, a ver si lo leímos ahora. Ahora sí lo vamos viendo. Eh, eh, a ver si lo encontramos por aquí. Eh, Ahora sí, a Italia quería comprar unas cosas y fui dirigido a un supermercado comunista, dice él entre comillas, pero era en realidad como un super, pero cooperativa. El comunismo no es un término despectivo allá. Bien, es interesante este tipo de cosas. Melquiades Villarreal también, gracias a Melquiades, a Lesbia de Ramsey, a Adalberto Bisuetti, allá en Cabuya de Chame. Gracias, don Adalberto, por siempre estar con nosotros. Eh, Milagros Córdoba, Joaquín Palma, de regreso, problemas de comunicación con los equipos, dice, saludo. Bueno, vamos a seguir mencionando a toda esta gente que está siempre interaccionando aquí con nuestro programa, que tiene como tema hoy Jocadón, la cooperativa guarareña. Vamos a hablar, y estamos hablando de ese surgimiento importante. Voy a hablar un poco de esas luchas para crear la cooperativa. Eh, Hay un personaje al que yo admiro mucho, una mujer a la cual admiro mucho en la península de Azuero, eh, Ofelia Hooper Polo. Ofelia Hooper Polo era una persona que había estudiado, una mujer de las minas de Herrera, que había sido titulada en la Universidad de Panamá, que se había graduado anteriormente de maestra de escuela primaria, que se graduó en especialista en ciencias sociales y demás. Ella tenía bajo su responsabilidad un departamento de cooperativas. Eh, Aquí una vez estuvimos hablando de Ofelia Hooper Polo. Yo tuve el honor de conocerla siendo niño, porque llegaba a la casa de mi padre eh, para el asunto del desarrollo de la cooperativa. Y siempre pensé en mi infancia que era una gringa. Yo pensé que era una estadounidense. Después descubrí que era de las minas de Herrera y que era descendiente de un inglés.
Mauri Hooper, una mujer nacida en Los Pozos de Herrera, Olimpia Polo. Pero bueno, quiero decir que ella desempeñó un papel importante. Ofelia desarrollaba lo que en la época se llamaba los círculos de estudio. Mire usted qué interesante. Toda la gente de Bellavista tuvo que pasar por círculos de estudio. Y en los primeros años, todo el que quería ingresar a la cooperativa también tenía que pasar por círculos de estudios y tenía que ser aprobado. Y esos círculos de estudio no eran otras cosas que clases sobre lo que era el cooperativismo, sobre cómo se manejaban las cooperativas, sobre los deberes y los derechos de los asociados, sobre los comités que tenía la cooperativa, las responsabilidades de lo que ahora llaman junta de directores, que antes era junta de directores, y todas esas instancias eran manejadas para que la gente entendiera. Bueno, Ofelia va a estar ligada a eso, y se le debe mucho. Ofelia es uno de esos personajes de la península con los cuales nosotros todavía estamos en deuda, una enorme deuda con Ofelia Hooper Polo. Pero avancemos en este asunto de la cooperativa. La cooperativa después comenzó a funcionar en una casa de quincha de la familia Bustamante, que estaba cerca de un árbol de mango gigantesco, en lo que era la plaza antigua, que ahora es la cancha de Bellavista. Al frente había unas casas de quincha. Allí funcionó también la cooperativa. Y al poco tiempo, y sabe una cosa, en las reuniones de los cooperativistas en Bellavista, en todas las reuniones la gente tenía que poner 5 centavos. Mire usted qué idea más luminosa. La gente asistía a las reuniones y tenía que poner 5 centavos que iban formando capital, que no era el gran capital, pero que hacía que la gente se sintiera partícipe del movimiento cooperativista y de esa propuesta tan interesante para el surgimiento de la cooperativa. Luego viene una fase interesante donde los cooperativistas, la gente va a querer tener un local propio y van a hacer actividades para lograr construir un pequeño chalet, una pequeña casa de bloques que funcionaba ahí precisamente, se construyó ahí donde está la cooperativa actualmente, pero no tenían el dinero suficiente. Y aquí viene una anécdota del movimiento cooperativista muy interesante y que está ligada al Festival de la Mejorana. En el año 49 comienza el Festival de la Mejorana y los cooperativistas deciden tener un jardín, alquilar un jardín de baile en una de las esquinas del Parque Viviana Pérez para poder tocar, para poder recabar fondos. Y todos se pusieron de acuerdo, pero hicieron algo muy hermoso. Mandaron a hacer tarjetas de invitación con su sobre y el nombre de la persona y la familia. Y los cooperativistas recorrieron todo Guararé y los pueblos cercanos a Guararé, entregando una tarjeta de invitación para el baile de la cooperativa. Y el problema era que entonces no tenía músico. Y alguien dijo que había un muchacho por allá por Sabana Grande que tocaba bien y que se llamaba Dorindo Cárdenas. Y los cooperativistas trajeron a Dorindo y lo metieron al festival y tocó en el jardín e hicieron otra cosa más interesante. Todos se comprometieron a llevar sus esposas y a que iban a salir a bailar con sus mujeres
una vez Dorindo tocara la primera pieza. Y efectivamente, la gente se sintió distinguida con una tarjeta y acudió al jardín de baile que se llenó. Y cuando Dorindo Cárdenas tocó la primera pieza en el Festival de la Mejorana, el jardín estaba lleno, ya no cabía una persona más para bailar. Y la gente preguntaba que quién tocaba ahí, que quién era esa persona que había logrado llenar el jardín. Y las noches siguientes del festival iba más gente para ver si era verdad y entonces se hacía el baile más grande. ¿Qué quiero indicar con esto? Que gran parte del impulso a Dorindo Cárdenas lo hizo en el Festival Nacional de la Mejorana la cooperativa José del Carmen Domínguez RL. Y esa cooperativa jugó un papel importante. Y aquí no estoy demeritando los méritos de Dorindo, que era muy buen músico, pero lo que quiero indicar con esto es que el sistema cooperativo organizado se fortaleció y después pudo ir haciendo su propio local. Y ahí viene el crecimiento de la cooperativa de Bella Vista de Guararé a lo largo del tiempo. Mucha gente estuvo en los cuerpos directivos hasta los tiempos actuales. Y la cooperativa sigue estando en Bellavista. Ahora compró los terrenos que están cerca, que pertenecían a la difunta Rosenda Chenda, que vivía al lado, y que después fueron comprados por la cooperativa, pegado al estadio y muy cerca de la tienda de mi padre también. Entonces, la cooperativa también contribuyó a que Bellavista tuviera su centro en esa zona, ¿no? Eh, Entre otras cosas que sería largo enumerar aquí, porque es una historia de luchas de la gente de mi pueblo. Una lucha de la cual yo me siento extraordinariamente orgulloso, porque yo nací entre cooperativas, pues, por la actividad de mis padres y de mi madre, que también fue fundadora de la cooperativa, y mucha otra gente que fueron fundadores en este periodo importante de los años 50 y de fortalecimiento de los años 60. Y luego van a surgir otras cooperativas en la región de Azuero, pero Jocadón, la cooperativa que después se va a llamar Cooperativa de Servicios Integrales, José del Carmen Domínguez, es un paradigma del cooperativismo en la península. Es impresionante que gente que comenzó con un capital que no llegaba a 1.000 balboas, ahora puedan hablar de que tienen más de 20 y tantos, pegando casi a los 30 millones de activos. Una cooperativa millonaria que ahora está en Macaracas. Una cooperativa millonaria que ahora compra un local frente a la Universidad de Panamá, en esa calle donde está el seguro. Creo que eso es importante de lo que ha hecho el movimiento y de lo que representa para nosotros, precisamente, el movimiento cooperativista. La existencia de la cooperativa de Bellavista que va a transformar, porque no sé cuántos cientos de seminarios se han dado en la cooperativa. Seminarios que antes incluso incluían cosas de repostería. Recuerdo que mi madre, muy orgullosa, por ahí tengo el diploma, tomó un seminario precisamente de repostería y de trabajo de alimentos, muy importante, y ha sido algo así como el banco de la gente de Guararé. Depositar en la cooperativa, ser miembro de la cooperativa, poder llegar a las asambleas generales, a las asambleas capitulares. Eso es muy importante para el movimiento cooperativista y para este movimiento nuestro aquí.
con una visión extraordinaria. Cuando en este país no se hablaba de los temas ambientales, cuando en este país nadie se preocupaba por la deforestación, un grupo de gente en Bellavista de Guararé y en el Guararé mismo y otros pueblos que formaron la cooperativa, hacen una junta para sembrar mangle. Mire usted, qué visión extraordinaria. Y no estamos hablando de gente con un montón de títulos, porque eso es irrelevante. Estamos hablando de gente inteligente, de gente de compromiso, de gente que se estaba dando cuenta que los manglares que estaban sacando el mangle para las curtiembres y que cada vez había menos mangle, y organizan una gran junta. Yo creo que esa junta debe aparecer en la historia del ambientalismo panameño como uno de los primeros elementos o de las primeras actividades que se han desarrollado en la República de Panamá para preservar eh, los bosques, ¿ya? De hecho, la cooperativa ha preservado el bosquecillo de Chenda, que es como un pulmón de, de árboles que queda ahí contiguo a la cooperativa y pegado al estadio, frente al estadio. Eh, Contiene una buena cantidad de árboles que están allí presentes. Entonces hay muchas cosas de las cuales nosotros podríamos hablar aquí. Hago un alto porque Gloriver González dice: las cooperativas han diversificado mucho sus productos y servicios, a tal punto que le hacen competencia fuerte a los bancos. Y de hecho, la cooperativa es un banco. Lo que pasa es que es un banco colectivo. No todo el mundo tiene derecho a la distribución de excedentes, independientemente de cuántas acciones, entre comillas, pueda tener. Eh, Eurípide Galásticas, muchas gracias a Noriel Robles, Francisco Rey Domínguez, María de Jesús Chávez, Angélica Mutis, Agustina Vergara Cedeño dice: buenas noches, patrimonio de nuestro querido pueblo de Bellavista. Ahora que dice Agustina Vergara eso, que es un patrimonio, entre otras cosas importantes, hay tres cosas que el pueblo de Guararé tiene que cuidar hasta el extremo si es necesario. Cuidar su prestigio, cuidar su manejo. La escuela Juan Bernaza, que ha transformado el pueblo a través del tiempo, sería el primero de estos elementos. El Festival Nacional de la Mejorana, que no debe haber nada que erosione el prestigio de un festival que va a tener 71 años de festival y 70 de reinados. Nada debe hacer daño a eso, y nada hay más importante que el Festival de la Mejorana. Decía, y el otro elemento es su cooperativa. La cooperativa José del Carmen Domínguez, RL. Ese RL de responsabilidad limitada, que cada uno se hace responsable por el capital que tiene y no por el de los demás, ¿no? Eso es importante. Damaris Escobar, gracias a Damaris allá en Soná, la profesora. Tengo en biblioteca Jacinto Velázquez una obra titulada Cuando se acaban los montes. Sí, es una obra de el doctor Stanley Hecadon Moreno. Alejandro Castillero, que también nos sigue. Alejandro Castillero, el diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Rafael Benavides Iturralde, Juana Trejo, entre otras personas que nos siguen. Las cooperativas
van a extenderse. Después vamos a tener la cooperativa Avance RL en la Villa de los Santos. Vamos a tener la Gladys B. Educasa en Las Tablas. En Las Tablas va a surgir la cooperativa del educador santeño, COESAN, que inicialmente comienza en Macaraca y luego se traslada a Las Tablas. Igualmente en Herrera. Hubo un sacerdote famoso en Ocú que hizo un trabajo muy bueno con cooperativas. Las cooperativas de Chitré, por ejemplo, que son importantes, la Nueva Unión, la Educador Herrerano, otra cooperativa que también ha surgido en Guararé, importante, este movimiento, cómo se expande en la península. Sería interesante hacer un estudio para ver el impacto económico de las cooperativas. Ahora en estos meses usted va a las cooperativas y hay filas de personas retirando ahorros. Y hay cooperativas que tienen hasta ahorros carnavaleros, que la gente pueda ahorrar su dinero para cuando viene el carnaval, si le gusta, poder usarlo. Me parece genial, ¿no? Para no tener que golpear su presupuesto, porque las cosas hay que planificarlas. Estas cosas del cooperativismo nuestro, del rol de la José del Carmen Domínguez, que ahora tiene un edificio envidiable, tiene el mejor auditorio de Guararé, qué cantidad de actividades no se realizan allí, por ese sueño de ese grupo de pioneros de Bellavista de Guararé, que soñaron un día que juntando su dinero ellos iban a lograr cosas. Claro, nunca faltaron los escépticos, aquellos que veían eso, que decían que eso nunca iba a caminar. Bueno, ahí está Jocadón, ahí está forma viva, el esfuerzo colectivos. Y ahora tenemos gente que viene de otros lugares también, que también creen en el cooperativismo como forma de resolver los problemas de tipo nacionales. Bueno, llegamos al punto de felicitar a la gente que está en Jocadón, a los cuerpos directivos, a la gerencia, a los administrativos, a los asociados o a aquella gente que no siendo cooperativista ven con buenos ojos la cooperativa. Eso es importante. Pero ahora Jocadón, con tantos años de experiencia, tiene nuevos desafíos, porque no cabe duda que la cooperativa que concibieron nuestros padres, esos pioneros, no quiero decir los pioneros de Rochdale en Bellavista, porque no es el caso, porque estos son pioneros orejanos, estos son pioneros estos pioneros de apellidos de nosotros, ¿ah? Estos pioneros que vienen de la Junta de Embarra, que un día soñaron con un mundo distinto, con un mundo diferente, y que creyeron en que el cooperativismo era una vía para resolver algunos problemas. Y acertaron, no cabe duda. Pero los tiempos han cambiado, la década del 60, 70, 80, 90, la década del 10, ya vamos prácticamente para la segunda década del siglo XXI. Y los desafíos ahora para Jocadón, en el fondo, siguen siendo iguales, pero hay otras cosas que prestarle atención. Y Jocadón, un primer desafío es el asumir proyectos grandes. Ya esta no es una cooperativa para proyectitos
proyectos pequeños, que no es que no se tomen en cuenta y que se pueden hacer, pero hay tal capacidad de organización, se cuenta con los recursos económicos suficientes para emprender macroproyectos. Y ya la cooperativa, y felicito a los cooperativistas por eso, están construyendo en Guararé, a la entrada del pueblo, una barriada de hermosísima, con calles de concreto, que va a tener sus sitios de comercios también. Es decir, ese tipo de proyectos son los que tienen que emprender las cooperativas de la península, sobre todo las cooperativas grandes, eh, que no están para dedicarse a cosas, a minucias, ¿no? Pero ¿cómo es posible eso? Porque también tiene que haber una responsabilidad de los asociados en la selección de sus directivos, que no lo hemos hecho mal, pero tenemos que mejorarlo, porque estamos hablando ya de 20, 30 millones de balboas, eh, que necesitan gente capacitada. En Jocadón es encomiable lo que hace la Junta, lo que han hecho las diferentes juntas a lo largo del tiempo. Siempre han colocado sus intereses, los intereses de la empresa, por encima de los propios intereses. Y eso me parece bien. Es un legado que hay que conservar y hay que incentivar todavía mucho más. Uh, y un gran desafío de Jocadón, y a su vez de todas las cooperativas. ¿Cómo seguir siendo cooperativa sin dejar de serlo? ¿Cómo continuar siendo un banco de tipo colectivo? ¿Cómo en la época contemporánea de tantos recursos económicos, de tantas influencias, cómo hacer para que la filosofía del cooperativismo se mantenga? Porque para que en efecto, como sucede en Jocadón, usted entra y usted siente que está en un banco, y eso está muy bien. Y se ha asumido el desafío de que la gente tiene que sentirse adecuadamente, porque no podemos continuar con unas cooperativas donde la gente vaya a atenderse y se siente en estopas de coco, ¿verdad? O en una banqueta, ¿no? Tenemos que parecer bancos, pero con la filosofía del cooperativismo. Tenemos que meternos a proyectos que ayuden a nuestra gente, que permitan con Jocadón y las cooperativas en general, dar el salto cualitativo que nosotros necesitamos en la península. Si usted suma las principales cooperativas de la península de Azuero, estamos hablando mucho más de 100 millones en activos. Y es difícil que usted encuentre, por ejemplo, una empresa de 60 millones en la península. Las cooperativas tienen recursos para transformar la península. Y ese desafío tenemos que asumirlo. Y no solamente podemos hacer barriadas, podemos hacer universidades, podemos hacer la Universidad del Cooperativismo Nacional, podemos comprar el derecho a empresas que están llegando a la zona, porque tenemos el capital para hacerlo. Lo que tenemos es que perder algún grado de temor a asumir los grandes desafíos de esta península.
¿Cómo hacer para regresar a los círculos de estudio que pregonó Ophelia Hooper a finales de los años 50? ¿Cómo hacer para tener cada vez más asociados y para que el asociado sepa qué es una cooperativa? Que no está ahí solamente para sacar un préstamo. Es un trabajo duro. Y las cooperativas, y Jocadón no es la excepción. Tenemos que ver qué hacemos porque los asociados cooperativistas en su inmensa mayoría tienen de 40 años para arriba. Tenemos que ver cómo hacemos para incorporar, para esa juventud, incorporarla al cooperativismo, que van a ser nuestros relevos en las cooperativas. Un trabajo que significa que el Comité de Educación tiene que hacer muchas cosas. Bueno, hay desafíos. Una cooperativa para un mundo globalizado. No hay otra manera, amigos. Cuando surgió la cooperativa José del Carmen Domínguez, la gente quería que la cooperativa fuera solamente la gente de Bellavista. La práctica demostró que eso no era posible. Y luego se incorporaron también la gente de Guararé. Se incorporaron la gente de la provincia. Se abrió el vínculo. Y ahora puede entrar gente de Panamá, de cualquier otro lugar, de Herrera, de Coclé, de Veraguas, donde gusten, ¿no? Y una cooperativa globalizada tiene que entender que no puede continuar con la misma visión. Porque gusto o no, hay gente de afuera que viene y que quiere participar de nuestras cosas. Nosotros no podemos desarrollar la política del corrococo de estar pegado en el palo cantando solito ahí. No funciona, amigo. El cooperativismo tiene que abrirse, así como tienen que abrirse las universidades, como tiene que abrirse nuestra economía. No hay otra alternativa. Hay que competir en ese mercado que no nos gusta, pero hay que competir en ese mercado. Y se va a ir imponiendo la calidad. Y todo aquel que crea que para que nuestro Guararé, por ejemplo, que para hacer algo, uno tiene que ser de Guararé y que los que no son de Guararé no pueden, bueno, entonces estamos perdidos. ¿Ah? No tenemos futuro. Tenemos que abrirnos en la capacitación de nuestra gente. Y la capacitación es una tarea del movimiento cooperativista. Jocadón está capacitando. Las otras cooperativas están capacitando. Pero tenemos que transformar eso. Tenemos que llegar a muchas otras cosas. Es importante tener presente todas estas cosas en el movimiento cooperativista. Cadir de Gracia, de Rivera, muchas gracias. Nerida Delgado, que es miembro de la cooperativa, mucho gusto de que esté Nereida con nosotros, tiene mucha experiencia en el cooperativismo. Joaquín Palma. Gloriver González dice que la trayectoria de la Jocadón indica que sus administradores y directivos han sido responsables en su dirección por tantos años. El mérito que tienen que haya sido creada en un pueblo del interior con mucha visión a futuro. Y tiene razón Gloriver González. Era la visión. Y hay una lección de Jocadón en sus orígenes. Es mentira que hay que tener grandes títulos para hacer grandes cosas. Es mentira que si usted no es doctor, magíster, licenciado, bachiller. No, esto lo hicieron gente, decíamos hace un rato, con formación limitada, pero con mucho corazón, con mucho sentimiento de pueblo que lo ha venido desarrollando el movimiento cooperativista. Y que uno lo vive en Jocadón. ¿Ah? Elsa Barrios, Gabriel Abraham Vergara Rodríguez, Joaquín Palma, de la Cooperativa de Producción y Mercadeos también, sí.
Ahora estamos hablando de la cooperativa, exclusivamente la cooperativa José del Carmen Domínguez, de ahorro y crédito inicialmente y ahora transformada en una cooperativa de vínculo abierto que puede desarrollar muchas otras actividades. Si no estamos claros en eso, y yo digo, si en la península no estamos claros en eso, si no comprendemos que ese mundo es nuestro reto, y que si lo que estamos aquí no lo hacemos, otro lo va a hacer. Entonces es importante. Rafael Benavides Iturralde, el amigo Cholo Carrasco, un valor de nuestra península, un hombre con una facilidad extraordinaria para componer décima, Angélica Mutis, bueno, Francisco Rey Domínguez, Mara Olimpia García también nos escribe cuando la gente era gente y no había egoísmo. Bueno, lo ha dicho muy claro, ¿no? El problema de la época contemporánea y al cual se enfrenta el cooperativismo es a veces a los intereses personales. Lo que combate el cooperativismo es el egoísmo. El cooperativismo lo que busca es la colectividad. Y la cooperativa no es socialismo, ni es comunismo, ni es nada de eso. Es simplemente una junta de embarra de otra manera. Eso es lo que es el cooperativismo nuestro, el cooperativismo orejano, el cooperativismo que ha surgido en las áreas interioranas. Eh, bueno, toda esta gente que hoy día está aquí. Promover huertos caseros, también nos escriben aquí. Jocadón ha trabajado mucho con el agro, con los agricultores, y no es fácil trabajar con este sector, no porque las personas sean malas, sino por los problemas que implica eh, producir en una región con problemas ambientales tan serios como la península. Así que yo siento que hay que trabajar los aspectos de la cultura, que, que la cooperativa pueda auspiciar cosas como lo está haciendo en el Festival de la Mejorana, que puede publicar libros, que puede crear revistas importantes, que tiene que dar el salto de los boletines a revistas, por lo menos cada 4 meses o semestral, que recojan la historia. Ese es un trabajo del cooperativismo, porque la cooperativa intenta tener ganancias para distribuirla a los asociados, pero una verdadera cooperativa no solamente distribuye las ganancias, sino que invierte en calidad de vida para la gente, como se hace en Jocadón con atenciones médicas, lentes, un montón de cosas que hay que podemos también hacerlas mucho más amplias. Por eso yo hablaba de incrementar la proyección sociocultural, de hacer una red nacional. Ya se tiene la experiencia de Jocadón en Panamá, le ha ido bien en Macaraca. Hay que ir pensando en una cooperativa de largo aliento, mucho más allá, si es necesario, de los linderos nacionales a largo plazo. Pero eso significa una transformación interior importante. Eso significa que hay que cambiar la ley del cooperativismo. Eso significa que las cooperativas no pueden seguir cargando instituciones del gobierno parasitarias, que hay que darle plata de las ganancias y cosas por el estilo, ¿no? El cooperativismo es un movimiento, entonces, muy importante en el caso de la península de Azuero, surgida en Bellavista de Guararé, surgida en el campo. Es curioso, las cosas siempre han venido de la ciudad de Panamá. Jocadón ha demostrado que también pueden ir de aquí para allá, que no es simplemente en una dirección, que nosotros con nuestras empresas podemos estar en la ciudad de Panamá
podemos estar en Colón, en Darién, en muchos otros lugares. Y el cooperativismo es una alternativa que llegó para quedarse. Amigos, a esta hora el tema es Jocadón, la cooperativa guarareña. Al final, Angélica Vergara, José Luis Vergara Barrios también nos está viendo. Por aquí, la gente que se nos está llegando. Alberto Velázquez, también muchas gracias por estar. Hemos estado tratando de armar una pequeña videoteca, para llamarle de alguna manera, sobre la península de Azuero. Y este es el programa número 73. Así que usted tiene ya en YouTube, tiene en Facebook, nos puede seguir, en Twitter, tiene 73 temas de la península. Para que, si no le gusta leer mucho, o aunque le guste, entra a YouTube y ahí están los temas y usted puede escoger los temas que le guste. A la gente que está en las escuelas, también le puede ser útil para los estudiantes. Yo lo hago con mis estudiantes de mi universidad, les digo, vea el programa tal sobre este tema que estamos desarrollando. Los muchachos entran en sus celulares y hay que llegar a muchas otras cosas porque el desafío tecnológico es un desafío que las cooperativas tienen que asumir. La gente ya quiere hacer sus transacciones en sus móviles. Cada vez menos la gente quiere ir al banco y quiere pagar cosas desde sus equipo móvil, de sus teléfonos inalámbricos. Y ese es el futuro. Tecnología que también exige a las cooperativas tener páginas web modernas, actualizadas. Y eso hay que pagarlo. Y eso cuesta, no tanto, pero cuesta, pero hay que invertir, porque no es gasto. Esos desafíos son importantes. Pero de todos los desafíos que yo considero más importante de Jocadón, porque ahora estamos hablando de Jocadón, de la cooperativa de servicios integrales José del Carmen Domínguez RL. El gran desafío del siglo XXI es ser banco colectivo. Es lograr que en el paso de las próximas décadas, esa filosofía del cooperativismo no muera. Para que ese esfuerzo que hicieron gente humilde, se me ocurre hablar de Pastor Vázquez, ¿ah? Teófilo Vergara, Agustina Vergara, tantos otros, las familias Vázquez en general, la familia Cedeño, los Durán y tantas otras familias que estuvieron en la base del movimiento cooperativista. No le fallemos a esa gente. Y yo estoy más que seguro que los equipos de trabajo de Jocadón, de la cooperativa guarareña, Jocadón, la cooperativa guarareña, lo seguirá siendo guarareña, pero con una visión mucho mayor de lo que nos espera en el futuro. Este ha sido el tema del día de hoy. Mis saludos a todos los que están siempre con este programa y esta noche muy particularmente a toda la gente de Jocadón, que estoy seguro que están por allí viendo el programa. Un abrazo y nos estamos viendo con otro tema de Ágora de Azuero.